Buenas noches, mi nombre es María Isabel Fuentes Portela, tengo 29 años, hago parte del SEAD Zipaquirá, vivo en Cajicá, en donde trabajo como docente y directoria del área de idiomas del gimnasio alemán Friedrich von Schiller. ¿Sí? Entonces, claro, son como el conjunto de las técnicas y la ciencia encargada de estudiar la educación, pero entonces luego me encuentro con este artículo y el artículo se enfoca en la pedagogía del ser, lo cual, bueno, yo no sabía que existía un enfoque de estos, me imaginaba, pero es algo que me gusta mucho, algo que me mueve mucho, que antes eso no importaba, simplemente la pedagogía se encargaba de, en una manera más general, llenarnos de cosas en la cabeza que después se olvidaban. Esto me lleva a pensar en muchos de mis docentes, muchos cuando yo estudiaba eran absolutamente conductistas y ellos querían solamente que memorizáramos y el grito y bueno, pero pero bueno, con el tiempo después yo estudié en un colegio que se llamaba Liceo Segovia y allí empecé a entender a los maestros como en otro rol porque nosotros trabajábamos por proyectos y en realidad los que éramos líderes de nuestro proceso educativo éramos nosotros. Entonces nosotros llegábamos hasta donde teníamos como unos parámetros a donde teníamos que llegar, pero había gente que era mucho más indagadora, mucho más profunda, entonces ellos siempre llegaban más allá de lo esperado y siempre pues su nivel educativo fue mucho más alto académicamente hablando y humanamente hablando que otras personas. Entonces, eh, me gusta que para comenzar este curso hablemos de que no solamente nos tenemos que enfocar en transmitir el conocimiento determinado que estamos de la materia que estamos dando. O sea, no me tengo que enfocar solamente en el inglés, sino que, por ejemplo, Sartre también decía en una de sus lecturas que el artista, para esa lectura que decía Sartre, era un ser que debía estar comprometido con su contexto histórico, lo cual me parece sumamente importante y creo que hace seres humanos absolutamente felices y es el hecho de uno poder aportar a lo que está sucediendo a nivel histórico, cultural, bueno, lo que sea, durante su momento. Somos seres inacabados. Entonces uno diría, uy, pues eso suena imperfecto, eso suena... Claro, precisamente como somos seres imperfectos y siempre queremos llegar de alguna manera u otra a la perfección, siempre estamos como con las ganas de seguir adelante. Estas mismas ganas son las que nos hacen tener este carácter maleable y era ya entonces lo que hablaban ellos, tanto biológica, psicológica y culturalmente. Entonces nos hablaban de la antropología biológica. Entonces me gustó como la cuestión de la evolución, como que dicen que, además en estos días he hablado, he tenido que hablar mucho de comunicación con mis estudiantes del colegio, y entonces decíamos que la comunicación surge de una necesidad, ¿sí? Y aparentemente todo lo que ha hecho que los seres humanos lleguemos a donde estamos el día de hoy es intentar resolver tantas necesidades que tenemos. Eh, Luego ellos hablaban de Fermoso y Wolf y dicen que hablan de los aspectos que intervienen como en la parte educativa que me gustan mucho, que son uno, que debemos contemplarnos como seres complejos. ¿Sí? Ahora, el segundo aspecto que interviene es el lenguaje, el cual ha seguido evolucionando, eso lo sabemos pues desde las primeras formas del lenguaje hasta el día de hoy, y se hace muy complejo, dando muchos significados y sentidos a una sola cosa, ¿sí? Y la tercera posibilidad es el encuentro con el otro, que al final siempre tenemos que pensar en que no estamos solos, que es una de las cosas que a mí más me gusta de ser docente y es el ser útil a la sociedad y enseñarle a las personas que
deben ser útiles a la sociedad, que eso los hace felices, que la gente piensa que decía que debo encontrar mi identidad para lograr ser feliz por medio de la educación. Y ahí es cuando yo estoy formando a la persona. Entonces, también me gustó mucho en el texto cuando decía que la pedagogía del ser no es no el ser de la pedagogía, es lo que debemos empezar a pensar ahora, ¿sí? Cómo educar a las personas, no cómo meterle los conceptos. Además, ¿para qué quiero yo que una persona sepa un montón de conceptos que de pronto no va a utilizar después o que no les encuentre sentido, ¿sí? Y que después sea una persona que sea un ladrón o un político corrupto. Creo que contra eso es lo que estamos luchando también. Que Jackson Rancière, él piensa que todos podemos aprender de todo y que todos somos aptos para enseñar de todo. Lo que pasa es que tenemos una voluntad muy débil porque además somos criados y crecemos en contextos donde se nos dice que no podemos, que no somos buenos y que desde que yo tenga la voluntad puedo lograr hacer una transformación social. Y creo que ese es el punto al que todo docente debe llegar, lograr una transformación social. No es necesario que yo diga, mire mi proyecto y mire la transformación social de un docente, yo creo que es una cuestión de años, porque al fin y al cabo los niños con los que usted está, ellos se van desarrollando día a día y cuando son grandes y ya empiezan a tener otro tipo de oficios dentro de las sociedades que uno realmente se da cuenta si uno alcanzó a transformar sociedad o si definitivamente el trabajo de uno no fue tan bueno.